Hello guys and welcome to a new visual art class. Today we are going to start a new unit. This unit is called shape, okay? And our first exercise is about outline, right? Silhouette and detail, okay? In order to do that, we need to divide our piece of paper in two parts, as always, okay? Two parts. On the left, we're going to draw a butterfly, like this, for example. And on the right, the same butterfly, right? But in other color, okay? If you want. I don't mind if you want to draw the butterfly in a different color. For example, I don't know, in green, this outline, in this case, but I don't mind. Okay, so what are we going to do? Muy bien, chicos, pues es muy fácil lo que tenemos que hacer. Mirad, lo comento en español, porque como no estoy allí, pues mejor que lo comente en español. Mirad, vamos a trabajar sobre el outline, ¿vale? Que lo tenéis aquí, ¿vale? La silueta o el silhouette and detail. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Vamos a aprender que para representar, en este caso, una mariposa, ¿vale? Lo podemos hacer de tres formas. Con el outline o también llamado en español el contorno, ¿vale? La silueta, que también es otra forma de poder realizarlo. Y por último, cuando queremos darle más detalles al dibujo, ¿vale? Que sería detail, o sea, máximo detalle al dibujo. Si a nosotros se nos presenta este dibujo, nosotros podemos decir que es una mariposa o podemos creer que lo es, ¿vale? Con la silueta, evidentemente, es mucho más fácil verlo y si ya lo tenemos en detalle, pues muchísimo mejor, ¿vale? Pero lo que queremos aprender aquí es que con estos tres elementos podemos expresar una idea, ¿de acuerdo? En este caso, la idea es una mariposa. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mirar, las instrucciones están aquí puestas en inglés, ¿vale? Creo que es Mari Carmen la que me está sustituyendo, entonces no vaya a tener problemas para poder preguntarle cualquier cosa en este idioma, ¿vale? Y de todas maneras, os digo que aquí tengo que utilizar Color Pencil. No utilicéis Felty Pens, por favor. Aquí sí que no vale. Porque estos detalles que se hacen aquí en el online, ¿ok? Tienen que ser hechos con lápiz de color. Si le ponemos con rotulador, al final queda una cosa demasiado llamativa y muy brillante. Y cuando lo mezclas con el lápiz, ya sabéis que no me gusta nada mezclar lápiz de colores con rotuladores, ¿vale? Se queda la expresión, bueno, la sensación en el dibujo es como de, no sé cómo explicarlo, como de suciedad, ¿vale? O sea, algo que no me llama, no me termina de gustar, ¿ok? Entonces, como dice aquí, solo lápices de colores. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la parte de la izquierda, dibujar la mariposa, hacer el contorno con estos elementos que aquí han utilizado, triángulos, rectángulos, rombos, círculos, etcétera, ¿vale? Podéis utilizar otra cosa si queréis, que a mí no me importa, ¿vale? Pero que se vea el contorno de la mariposa, el outline, ¿vale? Y luego dentro tenéis que elegir un color sólido, en este caso han elegido el azul, ¿de acuerdo? Y pintarla. Bien, en la derecha tenéis que crear una mariposa con muchos más detalles. Como esta, no tiene que ser igual que esta, ¿eh? Que os conozco. No tiene que ser igual. Le podéis poner los colores que os deis la gana, lo que os apetezca, ¿vale? Pero que yo sepa y vosotros también sepáis que lo que estáis dibujando es una mariposa, ¿vale? En detalle. Y yo creo que eso es todo. No hay nada más que hacer. ¿De acuerdo? Aquí os dejo este vídeo y luego os pondré también una captura de pantalla con esta hoja. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos, venga, un abrazo y nos vemos el próximo día. Chao.